estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Te amamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Hoy siempre te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Aunque no pueda ver, estés sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando.
Buenos días, queridos hermanos, que Dios les bendiga. Gracias a Dios que tenemos hoy nuevamente la oportunidad de poder estar juntos a través de esta plataforma, a través de esta forma distinta de poder relacionarnos y poder seguir escuchando la palabra de nuestro Dios. La primera iglesia bautista de Oaxaca le da la bienvenida a todos los hermanos y a todas aquellas personas que tienen la posibilidad de poder conectarse y de poder escuchar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Bueno, hermanos, vamos a continuar. Ahora vamos a orar, hermanos. Vamos a poner en manos de nuestro Dios el culto del día de hoy, esperando, verá, que sea de su total agrado y poder agradar precisamente a nuestro Dios. Padre Santo, te doy las gracias, Señor, porque el día de hoy nuevamente tú nos das la oportunidad de estar juntos, Padre, de poder alabar, glorificar tu santo y bendito nombre, Padre Santo. Recibe este culto, Señor, que hemos preparado únicamente para ti, Padre Santo, para agradarte, Señor. También te pido que bendigas a todos mis hermanos que prepararon y que están dentro de este programa del día de hoy, Padre Santo. Bendice sus vidas, Señor. Bendice cada una de sus actividades que ellos realizan, Señor. Y asimismo te pido por el siervo que hoy el día trae tu palabra, Señor. Permite de que esa palabra penetre en nuestras mentes, Señor, y que nosotros podamos seguir cambiando nuestras vidas, Padre Santo. Te doy las gracias, pues, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, les invito a hacer una lectura bíblica. Esta se encuentra en la epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses, en su capítulo número 1, y leeremos únicamente de los versos 15 al 20. Iniciamos todos juntos esta lectura, que dice de la siguiente manera: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hermanos, los invito a cantar ahora el himno número 154, El mundo entero es del Padre. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:3. Dios el mundo
Ahora, hermanos, les invito a que descansemos también a través de la lectura de la palabra de Dios. La siguiente se encuentra en el Salmo número 27, del cual daremos lectura de los versos 7 al 11. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Ok, hermanos, queremos orar por cada una de las peticiones, de estas gratitudes de cada uno de los hermanos que hoy compartieron. Queremos orar y poner en las manos de Dios cada una de las necesidades y cada una de las peticiones. Dios es un Dios que nos escucha y está atento a nuestras oraciones, así que vamos a orar. Señor, te pedimos que tú sigas obrando en nuestra vida, pero también, Señor, tomando en cuenta cada una de las peticiones, cada una de las necesidades de cada uno de mis hermanos. Ponemos en tus manos, Señor, nuestras peticiones, nuestras necesidades, para que seas tú, Señor, sosteniéndonos y dándonos fortaleza en los momentos difíciles. Te pido por todos aquellos que están pasando alguna dificultad, pero también a todos aquellos quienes tienen una gratitud en su corazón y que lo han expresado de una u otra forma. Nos ponemos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, les invito a entonar el canto como el siervo. Dice la palabra de Dios en el Salmo 42:1: Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo
Hermanos, les invito a alabar a Dios. Ahora será a través de la lectura del Salmo 67. Daremos la lectura completa a este capítulo. Dice la palabra de Dios. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad, y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios, y témanlo todos los términos de la tierra. Cantemos ahora, hermanos, el himno número 7, Solo a ti, Dios y Señor. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. 1 de Corintios 15:20. Hola, ¿qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Es un gusto saludarles en este día. Gracias por la invitación para compartir el mensaje de la palabra de Dios en este día. Gracias por esa invitación y yo con gusto les compartiré esta palabra que sin duda alguna ha sido de bendición para mí y quiero compartirla con ustedes, hermanos, hasta allá donde están, cada uno en sus casas, por toda esta situación que estamos viviendo, pero Dios nos da las herramientas, nos da la oportunidad de poder compartir el mensaje, porque la iglesia no se detiene, hermanos, la iglesia sigue firme, la iglesia no se va a parar, no se va a detener. Jesús lo dijo, que ni las puertas del Hades van a prevalecer contra la iglesia. Así que les animo a seguir adelante, creciendo en el conocimiento de la palabra, madurando, aprovechando este tiempo de
que estamos quizás en la casa a estudiar la palabra, a meditar la palabra, sobre todo en este mes que se le da el énfasis del mes de la Biblia. Vamos a aprovechar para estudiar la palabra y poder crecer espiritualmente. Y hoy quisiera que oráramos antes de meditar en la palabra de Dios. Hacemos una oración, ¿les parece? Y luego vamos a leer la palabra de Dios y meditar en ella. Permíteme orar, por favor. Señor, te doy muchas gracias en este día por darme la bendición de poder compartir la palabra de Dios con mis hermanos. Ayúdanos a entender, pero no solamente a entender, sino también a practicar esta palabra que hoy vamos a meditar. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, quisiera que fueran conmigo a la carta de los Hebreos, capítulo 5, versículos 11 al 14. Quisiera meditar en esta porción bíblica en este día, en este momento. Vaya por favor ahí a Hebreos, capítulo 5, versículos 11 al 14. Ahí vamos a meditar en este momento, en estos versículos de la palabra del Señor. Dice así, una vez que ya tenga usted ahí su Biblia leyendo, voy a leer el pasaje de la Escritura. Miren lo que dice. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Quisiera compartirles el título de esta meditación. Si tuviera un título, esta meditación, este sermón, le podríamos llamar así: características de un cristiano en crecimiento. Características de un cristiano en crecimiento. Quisiera que reflexionáramos en este tema. ¿Cuáles son esas características? ¿Cuáles son esas evidencias que hay en un cristiano que está creciendo cada día? Por eso el título tiene que ver con eso, un cristiano en crecimiento, porque todos estamos creciendo día con día, deberíamos crecer todos los días, pero ¿qué es lo que pueda caracterizar a un cristiano que está creciendo cada día? Ahora, es muy fácil ver a un cristiano que no está creciendo. Es muy fácil ver a un cristiano, a una persona que su vida no está en crecimiento. Es muy fácil, mencionaré algunas características también. Por ejemplo, una vida centrada en sí mismo. Una persona que no está creciendo espiritualmente es aquella que está viviendo una vida centrada en sí mismo. Una segunda característica es que está en constante conflicto, no crece, tiene muchos problemas sin resolver, pero también tiene una vida en continua derrota. Siempre está batallando con ciertas cosas y está cayendo, y eso es muestra de alguien que no ha madurado, alguien que no ha crecido. Y por último, es un cristiano que no ha madurado, que no ha crecido, que no está creciendo. Su vida es inestable. Son muy evidentes estas características de alguien que no está creciendo. Pero lo que hoy quisiéramos centrarnos es en aquella persona, en aquel cristiano que está creciendo. ¿Cuáles son esas características? Ahora, qué importante es el crecimiento. Quiero decirles algo, hermanos. Miren, la vida cristiana es una vida en crecimiento. No se puede estar estática. No se puede vivir una vida estática. La vida cristiana no es estática. Se va creciendo o se va decreciendo. Es decir, un cristiano no puede decir, hoy estoy estancado. Estoy estancado. No estoy creciendo, pero tampoco me estoy yendo hacia abajo. Estoy en un término medio. No hay términos medios.
O estás creciendo o te estás yendo para abajo. Y es muy importante que tú tomes en cuenta eso. El crecimiento hasta la madurez en Cristo es lo que la Biblia sugiere y espera que todos nosotros crezcamos. Esa es la recomendación del apóstol Pablo a los Efesios, ¿no? Hasta que todos lleguemos al conocimiento del varón perfecto. Ese es el deseo de Dios. Y nos presenta precisamente ese deseo que tiene Dios, que todos crezcamos. Pero sin madurez espiritual, sin crecimiento, no puede haber liderazgo. Los líderes son necesarios para que la iglesia crezca. Pero si no hay madurez, no hay liderazgo. El crecimiento y la madurez, pues es muy importante. Ahora, solamente los cristianos maduros podrán mantenerse firmes con eficacia contra las acechanzas del enemigo. Y esto es lo que Dios quiere que hagamos, que crezcamos y que le hagamos frente al enemigo. Pero un cristiano que no está creciendo espiritualmente no puede hacerle frente. La madurez va más allá de la edad que uno tiene. Necesitamos madurez y un crecimiento integral en la gracia y en la sabiduría. Y eso lo vemos en Jesús, ¿verdad? Un crecimiento integral. El cristiano entonces necesita crecer. Y aquí en la escritura, Hebreos que leímos hace rato, tenemos precisamente una exhortación del escritor a los Hebreos a un grupo de cristianos que no estaban creciendo espiritualmente. Su vida cristiana, en lugar de ir creciendo, estaban yendo hacia atrás. Usted le escuchó la lectura que hicimos, porque dice: debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Un problema muy serio de madurez. Es decir, cristianos que no están creciendo. Y quisiera invitarte para que reflexionaras cuáles son esas evidencias que tú como cristiano estás dando, que estás creciendo, que no estás estancado, que no te estás yendo hacia abajo. ¿Cuáles son? Y si no, es importante que meditemos en estas características. ¿Cuáles son esas características de un cristiano en crecimiento? Les doy la primera característica. El cristiano en crecimiento tiene capacidad de entendimiento de la palabra. Escuche bien, tiene capacidad de entendimiento de la palabra. Miren cómo dice el texto. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque os habéis hecho tardo para oír. Ahora, esto es importante. Miren, la riqueza de la palabra de Dios, todo lo que encontramos en la palabra de Dios jamás puede ser entendida por personas que no quieren entenderla, por personas inmaduras. Debemos recordar que el escritor de Hebreos no está hablando a personas de nuevos creyentes, no, está hablando de un cristiano que está oyendo la palabra de Dios, pero no la está aplicando a su propia vida. Y miren, pareciera el texto, porque cuando usted lee el texto dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. El escritor de Hebreos está diciendo que es difícil explicarles porque no quieren oír. No tienen la capacidad para escuchar y entender la palabra de Dios. Está hablando entonces de ese tipo de creyente, de cristiano, que está oyendo la palabra, pero no está haciendo aplicaciones a su propia vida. Y no es que no entiendan una porción de la Biblia, es que no quieren entenderla. Miren, aquí el autor de los Hebreos trata de las dificultades que se le presentan al intentar presentarles a sus lectores un concepto adecuado del Evangelio. Y tiene que enfrentarse a dos dificultades el autor. La primera, que el compendio de la fe cristiana no es fácil de entender
ni se puede entender en un día. No, es un proceso de crecimiento. El escritor dice, debiendo ustedes ya ser maestros. O sea, tienen ya mucho tiempo, pero todavía no logran entender. Ahora, hay otra cosa que menciona el autor de Hebreos. La percepción de sus lectores está embotada. La palabra ahí quiere decir torpe o lenta o difícil de contar y de comprender, porque os habéis vueltos duro de oído. Ese es el significado. Dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Y el versículo 11 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Por qué era difícil de explicar la palabra? Porque el autor de Hebreos se le está dificultando mucho explicar la palabra. Y ahora, ¿qué quiere decir eso que es difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír? Lo que le está diciendo el autor es que la mente de ellos es una mente lenta, es una mente que no quiere entender, dura de oído, distraída para retener. Ese es el significado. Se usa esta palabra para los miembros insensibles de alguien, o incluso se usa también de una persona que tiene la percepción y cerrazón de una piedra. ¿Se dan cuenta? Es decir, no quiere pues, no tanto que no tenga la capacidad mental, sino no quiere. Y eso es bien difícil. Es difícil poder explicar la palabra a alguien que no quiere escuchar. Es difícil compartir con alguien que no quiere escuchar. Y creo que este es uno de los problemas que tiene la humanidad hoy. No quiere escuchar la palabra. Y se hace difícil, no tanto por los conceptos, sino porque su oído lo cierra. Y por eso el autor a los Hebreos dice eso. Acerca de esto tengo mucho que decirles, pero es difícil explicarles por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Qué podemos hacer? Es verdad que a veces nos enfrentamos con algunas mentes perezosas, con los prejuicios, a veces con algunos prejuicios en sus mentes, y que la tarea de enseñar se hace difícil. Obviamente es una tarea de todos los que enseñamos la palabra de Dios, el maestro de escuela dominical, el maestro de discipulado, el predicador, precisamente porque quizás a algunos les cuesta, pero la tarea es importante hacerla, seguir enseñando. El autor de Hebreos no se desmarcaba de dar su mensaje, aunque fuera difícil y torpe la mente de sus oyentes. Consideraba que su suprema responsabilidad era transmitir las verdades que conocía. El texto dice, tengo mucho que decirles, pero era difícil. No es que sean intelectualmente inferiores, no que sean incapaces de comprender tales verdades. La razón de que no se puede transmitir, dice el autor, esas importantes verdades, no es porque estas personas son por naturaleza, sino lo que se han convertido. Hay mucho que el autor quisiera decir, pero no puede, y no lo va a hacer debido a la inmadurez espiritual de las personas a las que él escribe. Carecen de entendimiento. Está claro que el autor pareciera que está un poco frustrado y desilusionado con el nivel de habilidad de su audiencia para entender la verdad espiritual. Este no es un problema de inhabilidad congénita, no es que no puedan,
escuche bien, es un tema de irresponsabilidad moral, es decir, no quieren escuchar. Y hay una gran diferencia en el que no puede o no quiere. Sabemos esto porque Él los confronta. El autor de Hebreos lo está confrontando y los está retando que como adultos que aún necesitan ser alimentados con un biberón, porque dice con leche, ustedes todavía no han crecido y necesitan leche. ¿Se dan cuenta? Entonces una primera característica de un cristiano en crecimiento es aquella precisamente que tiene la capacidad de entender la palabra de Dios, más bien tiene la disposición para escuchar, no que no pueda y no tenga la capacidad, el entendimiento, simple y sencillamente está dispuesto a escuchar. Y ese es un problema que tenemos hoy en día, poca gente quiere escuchar. Hoy que está en las redes por donde quiera, tenemos iglesias que están transmitiendo, están predicando en las redes. ¿Cuánta gente está ahí para escuchar realmente la palabra de Dios? No, incluso, ¿verdad? Cristianos, algunos solamente escuchan quizás la alabanza, los cantos, los himnos, pero ya no se quedan a escuchar la palabra de Dios. ¿Se ha dado cuenta de eso? Yo no sé, pero a veces solamente en el tiempo de alabanza, ahí está la gente conectada. Después, en la predicación, ya se salen. Ese es un problema. Ese es la persona que aún no avanza en su fe, que aún todavía no crece. Nuestra relación con la palabra de Dios determina nuestra madurez espiritual. Por eso hágase algunos propósitos con respecto a la palabra de Dios. En este tiempo, leer la Biblia, leer capítulos, no sé, proponerme leer la Biblia en un año. Pero es la palabra de Dios quien nos va a dar madurez y crecimiento. Así que nuestra relación con la palabra de Dios determina nuestra madurez espiritual. Es importante. Bien, pero hay otra característica que también debemos tomar en cuenta. El cristiano en crecimiento, segundo, tiene capacidad para transferir vida. Aquel cristiano, aquella persona que está creciendo espiritualmente, tiene la capacidad para transferir vida. ¿Por qué digo esto? Mire por lo que dice el texto. Versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros. Dígame si eso no duele. Debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, todavía tienen necesidad de que se os vuelva a enseñar lo básico, el ABC. Cuando ustedes deben ser maestros, dice el autor, dice la palabra. Por eso la segunda característica de un cristiano en crecimiento es que tiene la capacidad para transferir vida. El plan de Dios, mis amados hermanos, el plan de Dios es que cada creyente sea un discípulo, pero también que sea un discipulador para que enseñe a otros y así se multiplique la misión y el discipulado. El crecimiento en la enseñanza bíblica del discipulado se ve claramente planteado por el apóstol Pablo en 2 Timoteo 2:2, cuando dice: esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Vean la tarea que tiene todo cristiano. Vean la misión que tiene todo cristiano. ¿Saben cuál es? Transferir vidas, enseñar a otros, siendo discipuladores, maestros. Pero ¿qué había en estos cristianos? ¿Qué había? Esterilidad. Vivían vidas estériles, una incapacidad para dar vida a otros. Ese término maestro, debiendo ser ya maestros, no se refiere, escuche bien, no se refiere a los cristianos que tienen el don de la enseñanza, no, sino a las personas que tienen control y dominio sobre alguna disciplina con tal efectividad
que pueden compartirla con otros. Entonces estamos hablando de conocimiento de la palabra de Dios, sí. Estamos hablando de experiencia de vida cristiana, sí. De madurez, de crecimiento, de fidelidad que tú puedes transmitir a otros, que puedes tú compartir a otros. Te pregunto, ¿a cuántas personas has transferido tu ministerio como resultado de tu andar con Dios? ¿A cuántas personas has compartido, transfiriendo tu vida, tu ejemplo a otros de tu experiencia con Dios? No cabe duda que una de las imposibilidades más sustanciales de una persona que es inmadura es su incapacidad para reproducirse. Su incapacidad para reproducirse. Sencillo. Si tú no te reproduces, no eres maduro. Es la ley de la vida, ¿no? La ley de la vida. El ser vivo nace, crece, dos, se reproduce y muere. Reproducirse viene después de crecer. Sencillo, si tú no te reproduces, no eres maduro. Estos cristianos, o en estos cristianos a los que escribe el autor de Hebreos, eran inmaduros y se resisten, escuchen, se resisten a dejar sus antiguas tradiciones, a dejar sus doctrinas establecidas, a dejar sus discusiones de aspectos fundamentales. Sin embargo, no comprendían la función de Cristo como el sumo sacerdote, porque es lo que viene hablando el autor a los Hebreos desde los capítulos anteriores. No entendían eso. Hay peligro en la vida cristiana, mis hermanos, sin crecimiento. También hay peligro en el conocimiento sin práctica. No hay estancamiento, como dijimos hace rato. No hay estancamiento en la experiencia cristiana. Solo puede haber progreso o retroceso. Escuche bien, no hay estancamiento en la experiencia cristiana. Solo puede haber progreso o retroceso. El creyente tiene un fundamento, la fe, y debe edificar un carácter sobre ese fundamento. Para alcanzar la madurez espiritual hay que edificar sobre la fe en la que hemos creído. Y eso es precisamente madurez, crecimiento. Entonces, es importante que tomemos en cuenta esta gran verdad que el apóstol Pablo, que el autor a los Hebreos está diciendo. Desde luego, tu capacidad para reproducirte, para hacer discípulos, para compartir, va a depender de lo que tú has aprendido de la palabra de Dios. Si tú haces un mal papel en el asunto de compartir vida con otros, o mejor dicho, no tienes que compartir, es porque precisamente no has crecido, no has madurado. La madurez espiritual consiste en la capacidad de entender la palabra de Dios en forma profunda y aplicarla en nuestra vida. Dijimos que el autor le está hablando a personas que han escuchado decenas de sermones cada domingo quizás. A personas que deberían de ser líderes, maestros, y no son. Es decir, deberían estar enseñando a otros el mensaje de la palabra de Dios, transfiriendo su vida a otros. Y yo te pregunto, ¿cuántos mensajes has escuchado? ¿Cuántos sermones has escuchado? ¿Cuántos discipulados has recibido? ¿Cuántos? Debiendo ser ya maestros, estar haciendo y compartiendo a otros, enseñándoles quizás a tus hijos espirituales, pero no has crecido. ¿Qué piensa Dios de ti? ¿Qué piensa Dios de usted si en 5 años, 10 años de cristiano, todavía no hay evidencias de su crecimiento? Y por eso el autor dice, debiendo ser maestro. Todavía necesitas que alguien te enseñe.
debiendo ser parte ya de un equipo de evangelismo, debiendo ser ya parte de un equipo de discipulado, de un equipo para visitar familias, todavía exiges que se te visite, debiendo ser los primeros, quizás iba yo a decir en llegar al templo para las reuniones, pero quizás los primeros para unirte a la transmisión, pero todavía, y llegas tarde, y todavía criticas. Dice el texto, debiendo ser ya maestro, y todavía con el chisme, todavía con los rencores, todavía con los resentimientos, todavía no querer perdonar, todavía comportándose como niños, todavía, como dice el texto, con un biberón, con leche, porque no tiene la capacidad de alimento sólido. ¿Cómo se siente Dios al ver a sus hijos de esta manera? Piensa en eso. ¿Y qué podemos hacer? Dios tiene expectativas muy grandes para cada uno de nosotros y Él espera que todo cristiano use sus dones y talentos en el ministerio. Si un día podemos despertar y desatar esa habilidad, ese inmenso talento, ese recurso, esa creatividad, todo aquello que Dios nos ha dado, y pudiéramos explotar aquellas capacidades que Dios nos ha dado y poder usarlo para el servicio de nuestro Dios, será cosas extraordinarias que haremos. Pero siempre en nuestra boca está el no puedo. El no puedo hacer esto, el no puedo hacer lo otro. Necesitamos madurar definitivamente. Entonces, la segunda característica, el cristiano en crecimiento tiene la capacidad para transferir vida, enseñar a otros. Y por último, la última característica, el cristiano en crecimiento tiene la capacidad para tomar decisiones. Tiene la capacidad para tomar decisiones. Mire lo que dice el texto. Versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, escuche bien, en el discernimiento del bien y del mal. Esta es la última característica de un cristiano en crecimiento. Tiene capacidad para tomar decisiones. ¿Por qué la mayoría de los cristianos continúan como bebés espirituales? El autor a los hebreos nos dice que es porque ellos no eligen, no tienen la capacidad de decidir ir a la madurez en Cristo Jesús. De hecho, el hecho de que no decidamos crecer es parte de nuestra inmadurez. La madurez no es lo que haces, sino lo que eres. Madurez espiritual tiene que ver con el carácter de un cristiano. Alguien dijo que nuestra personalidad es lo que podemos fingir en las mejores circunstancias, mientras que nuestro carácter es lo que va a salir a relucir en las peores de las circunstancias. Lo cierto es que la madurez se demuestra más con el comportamiento que con las creencias. La vida cristiana no es solo un asunto de credos y convicciones, incluye la conducta, incluye el carácter. La madurez espiritual se ve cuando tú sabes tomar decisiones en tu vida, cuando sabes distinguir entre lo bueno y lo malo, cuando sabes distinguir entre lo que es prudente y lo que es insensato. Sabes distinguir entre lo que es correcto, lo que es sabio. Pero hay muchas personas que tienen incapacidad de tomar decisiones. Esto es quizás la cosa más seria en cuanto a la madurez cristiana. El versículo 12 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Sabes cómo se demuestra lo maduro que eres? ¿O uno se da cuenta de alguien que está creciendo? En tus decisiones. En tus decisiones. Y la pregunta sería, ¿qué haces
cuando la tentación toca tu puerta. Nosotros como líderes o como pastores sufrimos con aquellas preguntas cuando jóvenes o hermanos de las iglesias nos preguntan, nos hacen preguntas tan básicas como, oiga pastor, ¿y me puedo divorciar? Jóvenes, oiga pastor, ¿y puedo tomarme una copa? Oiga pastor, ¿y puedo, participar en en la disco? ¿Qué le parece esas preguntas? Y uno dice, ¿no puedes? ¿No sabes? ¿No tienes decisiones en relación a eso? ¿No sabes qué decidir? Yo creo que es un problema muy serio. Hay personas que no han crecido en su conducta, ¿no? Yo pongo siempre este ejemplo. ¿Se le puede perdonar a un niño, verdad, que haga alguna travesura quizás, o que se chupe el dedo, ¿no? Porque es lo que hacen los niños, pero no un adulto, ¿verdad? ¿Cómo se mira un adulto chupándose el dedo? Que regularmente los niños hacen eso, ¿verdad? Chupándose un dedo. ¿Cómo se ve un adulto? Pero hay muchos que tienen aspecto de adultos y muchas cosas de niños. Sería bueno que todos pudiéramos hacer nuestras las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios 13:11. Cuando me hice mayor, dejé las cosas de niño. Cuando ya era adulto, dejé las cosas de niños. Es importante, mis amados hermanos, tomar en cuenta estas características. ¿Qué hacemos? Bueno, como una conclusión a todo esto que he dicho, hermanos, ¿cómo podemos madurar y cómo podemos crecer? Aquí, a través de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios quien va a hacer cambios o que va a cambiar nuestra vida y nos va a hacer crecer. El problema es que no quieres ir a la palabra de Dios. No quieres tomar tus discipulados. No quieres ir más allá. Y esto es más serio. El problema aquí es que no tienen hambre espiritual. Y la realidad es que sin hambre espiritual no podemos alimentar. Por eso la bienaventuranza de Mateo 5:6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y 1 de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual para que por ella crezcáis para salvación. Si no tenemos la necesidad o el hambre de crecer, no vamos a crecer. No podemos obligar a alguien a crecer si no quiere. El hombre que no tiene el anhelo de crecer y conocer a Cristo más y más, no lo va a lograr. Necesitamos en nuestro corazón desearlo. Mis amados, quiero terminar diciendo lo siguiente. Cuando los cristianos, cuando el Hijo de Dios deja de aprender, deja de crecer, empieza a irse para abajo. Y esto es una realidad. No podemos continuar si no estamos creciendo, madurando. Yo les invito en esta tarde, en este día, para que tomemos en serio estas características, estas 3 características que miramos para crecer espiritualmente. Un cristiano entonces en crecimiento es aquel, repito las 3 características. Un cristiano en crecimiento, primeramente, tiene la capacidad de entender la palabra de Dios, capacidad de entendimiento de la palabra de Dios. En la segunda característica, un cristiano en crecimiento tiene la capacidad para transferir vida. Y una tercera característica tiene que ver con aquel que tiene la capacidad para tomar decisiones. Son las 3 características que hacen ver a un cristiano que está creciendo. La pregunta es, ¿usted está creciendo? ¿Usted está madurando cada día? La vida cristiana es un proceso, pero ¿está usted caminando ese proceso? Yo le invito en esta tarde para que oremos juntos y le diga a usted a Dios, Señor, yo quiero crecer, ayúdame a crecer, te necesito. Te invito entonces a que hagas esta oración conmigo. Oremos.
Señor, gracias por este tiempo que nos das. Gracias por la meditación de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ponerlo en práctica. Te necesitamos. Ayúdanos a vivir lo que ya sabemos, lo que ya aprendimos. Ayúdanos a ponerlo en práctica. Muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga a todos. Hermanos, los invito a cantar el himno número 141, Dicha grande es la del hombre. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Salmos 1:1. Bueno, hermanos, pues gracias a Dios por este tiempo de reunión, gracias a Dios por este tiempo que seguramente fuimos bendecidos con la palabra de Dios, con los cantos, con todo este tiempo, y queremos terminar con esta oración de despedida, que Dios nos siga guiando a cada uno de nosotros en el transcurso de esta semana. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos diste de reunión, de adoración a ti, aunque conectados a través de la tecnología. Nuestros hermanos están en diferentes partes, en sus hogares, pero en espíritu estamos unidos. Gracias por este tiempo, Señor. Bendice a cada una de las familias que están conectadas, a cada una de las familias que son miembros, Señor, de la iglesia. Te pedimos por ellos. Si alguno, Señor, está pasando alguna dificultad, te pido por favor que le ayudes. Señor, gracias por este tiempo, y que sea precisamente, Señor, un tiempo en la que podamos reflexionar y poder cada día, Señor, cumplir con la misión que tú nos has encomendado. Muchas gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Bueno, hermanos, le damos gracias a Dios porque una vez más pudimos realizar esta transmisión. Ojalá que haya llegado a muchos lugares para que muchos hermanos hayan podido escuchar la palabra de Dios. Los invitamos, mis hermanos, a que se unan ustedes en las diferentes actividades como iglesia tenemos. Dentro del boletín aparecen diferentes formas de poder seguir alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Que Dios los bendiga, hermanos.
te puede contener. Habitas en lo alto, Dios. Tienes el estrado de tus pies. ¿Y cómo construir una habitación, un mejor lugar donde puedas descansar? ¿Y cómo construir una habitación que sea un santuario para ti? Soberano creador, luz inalcanzable tú estás. Formaste todo con tu voz. El universo en tus manos está. ¿Y cómo construir una habitación, un mejor lugar donde puedas descansar? ¿Y cómo construir una habitación que sea un santuario para ti? En piedras vivas escogiste habitar, en débiles hombres tu gloria mostrar. Edificados en la piedra angular, somos tu iglesia, tu hogar. Somos tu iglesia, tu hogar. Somos tu iglesia, tu hogar. Vamos a construir una habitación, un mejor lugar. Vamos a construir una habitación. Seremos un santuario para ti. Vamos a construir